Hola chicas, esta es la explicación para aquellas, sobre todo para aquellas que no han podido escucharme en la clase dado los problemas técnicos. Y bueno, quien quiere volver a escucharlo, también bienvenida sea. Observamos en la imagen una representación, una foto de un templo bastante reconocido y creo que a todas apenas vemos la imagen se nos va a venir a la cabeza Grecia. Y Grecia, como cultura tiene muchos aportes para la humanidad, muchos de ellos invaluables y que hasta el día de hoy podemos reconocer. Creo que con el video que pudimos observar de los 10 inventos de la antigua Grecia que usamos hoy, nos hemos podido o enterar o afirmar o darnos cuenta de qué tantas cosas podemos utilizar en el día a día y que son parte de esta cultura tan esplendorosa. Entonces, nuestro tema hoy día de hoy es la literatura griega. Y para poder trabajar la literatura griega, ineludiblemente tenemos que observar el contexto histórico-social. Este nos va a ayudar a ubicarnos y si observamos el cuadro se van a dar cuenta que el contexto tiene tres periodos bastante marcados. El primero es el periodo arcaico o la época arcaica, que comprende entre los siglos XIV a XII antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de hace bastantes siglos atrás. No solamente de esta etapa de los más de 2000 años que tenemos, sino estamos hablando de muchos años antes de la venida de Cristo. Luego pasamos a la etapa clásica. En esta etapa, perdón, en la etapa arcaica, es bueno que sepan ustedes que los que preceden a los griegos propiamente son un pueblo llamado los aqueos. Ellos son los que luego, poco a poco, en una serie de transformaciones, van dando forma a lo que se convierte luego en la cultura griega. Luego de la época arcaica, que es una época incipiente, primera, de aprendizajes, pasamos a la época clásica. Y esta época es la más reconocida para los griegos. Aquí es donde aparecen los principales representantes que hasta el día de hoy contienen teorías u obras que son muy importantes. En esta época clásica que nos dice que se alcanza la plenitud hacia el siglo V antes de Cristo, es cuando una polis, la polis de Atenas, sobresale dentro de las demás justamente por todos los aportes que tenían en las ciencias, en las artes y que llaman mucho la atención para aquel entonces. Logran un formidable desarrollo artístico y cultural. Y luego pasamos a la época helenística. En esta época helenística es justamente ya parte de la decadencia de Grecia a manos luego de los romanos que van a tomar esta cultura y a transformarla según sus intereses. Pasamos ahora al arte griego. Y para el arte griego me gustaría que puedan observar toda esa imagen que está presente en la pantalla. Es una escultura de la época clásica griega en donde podemos observar la figura de una mujer con bastante detalle. No solamente la expresión del cuerpo en sí, sino también la expresión de las telas y todos los pliegues como son verdaderamente un trabajo bastante delicado. Insisto en decir que esta escultura es de la época clásica, porque así nos vamos a dar cuenta que justamente es en esta época donde se toma mayor importancia a cómo se expresa la figura humana, con mucho más detalle, con mucha más precisión, con mucha más perfección. Mientras que en la época arcaica sí habían representaciones de este tipo de arte, pero era un poco más precaria, un poco más incipiente, como quien está recién aprendiendo a hacer ese tipo de labor. Las características del arte griego, en la primera instancia está la belleza y la perfección. Ojo que estos dos conceptos están siempre ligados a la historia del mundo. En cada época de histórica, las personas buscan belleza y perfección. El tema es qué es lo que ellos consideran como belleza y qué es lo que consideran como perfección. Pues bueno, para los griegos, la belleza y la perfección consiste en el equilibrio y la armonía. Si algo es equilibrado, si algo es armónico, a la vista, a los sentidos, es algo bueno, es algo bien hecho. Mientras que, por ejemplo, conductas u obras desmesuradas que llamen la atención por el escándalo, por lo grotesco, no eran bien vistas. Eso, por ejemplo, podemos acordarnos en la obra Edipo Rey, en la que el protagonista, Edipo,
tiene una serie de reacciones bastante desmesuradas a lo largo de la obra y que luego es castigado. Eso es justamente lo que les hablo cuando hablamos del equilibrio y la armonía. Todo aquello que iba en contra del equilibrio y la armonía tenía que ser sancionado de alguna forma. Pasando a la literatura griega, vamos a observar que nace la literatura occidental con la literatura griega. Es así de importante, ya que se establecieron los principales géneros literarios en aquel entonces. Por ejemplo, si hablamos de géneros literarios, podemos ver la épica, la lírica, la dramática, la filosofía, la oratoria, la retórica, las fábulas. Todas ellas nacieron gracias a los griegos. He allí que de la importancia de los griegos hasta la actualidad. Además, la literatura griega se le considera como literatura clásica. ¿Por qué? Porque ha marcado un hito. ¿Y qué es un hito? Un antes y un después. Se habla de antes de la literatura griega y después de la literatura griega, para que se den cuenta de la gran importancia de esta literatura. Y la literatura griega es un ejemplo a seguir, porque los principales cánones de literatura vienen de ellos y muchos de ellos hasta el momento se aplican tal cual ellos lo pensaron. Entre los principales géneros de la literatura griega vamos a encontrar estos dos. El primero es la épica y lo segundo es lo dramático. En la épica, aunque esta imagen que aparece allí es una imagen moderna, nos ayuda a ilustrarnos qué es lo más importante para la épica. Y lo más importante para ellos era la presencia de los dioses y de los héroes. Miren, por ejemplo, ese dios que baja del cielo y que está colocándole esos laureles a este personaje que está en el medio. Para la épica entonces, lo más importante son los dioses y los héroes. Mientras que para el género dramático, lo importante es la representación teatral de obras que ya habían sido creadas antes. Entonces, estos dos elementos son los que vamos a estudiar justamente en la literatura griega. En la épica, como les conté hace un momento, trata sobre mitología. Y la mitología no es más que la explicación o las respuestas que el ser humano se da hacia los principales cuestionamientos de dónde vengo, hacia dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es mi misión en el mundo. Este tipo de cuestionamientos que nos pueden haber pasado a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas son cuestionamientos muy humanos. Los han tenido los griegos, los han tenido los incas, los mayas, los egipcios, los mesopotamios. Todas las culturas han tenido cuestionamientos. Hasta nosotros mismos, en la actualidad, con tanta tecnología y tantos avances científicos, seguimos y podemos seguir teniendo esos cuestionamientos. Los griegos no eran ajenos a este razonamiento. Para ellos, esta respuesta es la mitología, la respuesta de por qué están aquí, hacia dónde van, cuál es su misión. La mitología para ellos es importante, sus dioses y sus héroes. De repente se preguntarán por qué la mitología griega es tan importante, porque justamente ellos, primero que la tenían muy presente en sus vidas y la vivían como verdaderamente cierta. Hoy por hoy sabemos que la mitología griega no es cierta, que es parte de sus creencias, pero para ellos era tan cierto y era tan vívido que hasta ahora es muy importante. Además, en la épica tenemos la poesía épica y aquí quiero explicarles qué es la poesía épica y cómo es que se transmitía. Primero, que era parte de la distracción de las fiestas, era personas que recitaban poemas muy largos y aquí hay que hacer una diferencia, la diferencia entre los aedos y los rapsodas. Los aedos lo que hacían era improvisar, lo que hoy podría llamarse una suerte de rapeo, por ejemplo, pero no es un rapeo en grupo, sino era un rapeo personal sobre situaciones que ellos improvisaban. No es que improvisaban el contenido de la historia, pero sí la forma. Entonces lo que iban es contando situaciones de héroes y de dioses que ellos ya conocían, pero le daban una forma original en el momento en el que iban recitándolo. Al otro lado de la moneda tenemos a los rapsodas. Ellos lo que hacían no era improvisar, sino más bien se distinguían porque tenían una memoria esplendorosa, ya que repetían poemas existentes. Y no estamos hablando de poemas de 20, 30 versos, estamos hablando de poemas bastante extensos.
Por ejemplo, la Odisea, si en algún momento han tenido oportunidad de tenerla en las manos, es un libro bastante extenso. Pues bueno, la Odisea es poesía épica. Los rapsodas se lo sabían de memoria y lo que hacían era ir contándolas en los lugares donde iban visitando. Ahora, ¿cuál es la importancia de los aedos y los rapsodas? Ambos son sumamente importantes para la cultura griega, porque lo que ellos tenían como misión era transmitir todos aquellos valores que podían transmitir a través de sus dioses y sus héroes, como la cultura, como las hazañas, como las cosas que se tienen que hacer, las costumbres que se tienen que perseguir, las cosas que no debemos experimentar. Todo ello ellos lo iban transmitiendo y lo transmitían de manera oral. Y eso es la segunda intencionalidad, pasarla de generación en generación, porque los aedos iban transmitiendo esos conocimientos a personas que seguramente en el futuro se convertirían en nuevos aedos, y los rapsodas iban fielmente reproduciendo todo lo que ya ellos habían aprendido de repente de algún maestro anterior. En la poesía épica, como ya les dije entonces, se caracteriza por contar hechos vinculados a los héroes y los dioses y narrar estos hechos de manera objetiva. Además, ¿a qué me refiero con objetiva? Ellos no le cambiaban ni un punto ni una coma. Lo que hacían era reproducir de una manera bastante fiel a lo que ya ellos habían aprendido o habían leído. El más importante poeta épico o rapsoda es Homero, a quien se le atribuye la Ilíada y la Odisea. Se dice que se le atribuye porque en realidad no se conoce quién es el autor original de esta obra, aunque si se les pregunta quién es el autor, tranquilamente deberían colocar ustedes a Homero. Ahora pasamos al género dramático, en donde se encuentran Ditirambos y Dionisio. Los Ditirambos eran escenarios en donde ellos primero tenían unos encuentros, de repente de peleas o de suerte de ver quién era el vencedor, pero también luego los Ditirambos eran los escenarios en donde se tenía una suerte de culto hacia Dionisio, y Dionisio era el dios del vino. Entonces se hacían en los festivales de primavera donde están las cosechas de las uvas. Grecia tiene un terreno bastante apropiado para poder sembrar y cosechar uvas. Era una manera en que ellos agradecían al dios el haber tenido tanta cosecha. Luego estos ditirambos poco a poco pasaron a ser fiestas populares. Estas fiestas populares donde se congregaban todos e iban dándole este culto a este dios. Allí es donde se crearon mucho tiempo después los festivales dramáticos, en donde se presentaban varios autores y los autores manifestaban sus representaciones con los actores y ganaban el que mejor lo había hecho. La presencia del corifeo, acuérdense que es un personaje que podía conocer mucho de la trama e iba siendo el nexo entre los actores y el público. Los actores eran todos hombres, los que tenían que hacer papel de mujer se vestían de mujeres y utilizaban coturnos, que era como una especie de plataforma para poder actuar y transmitir bastante imponencia frente al público. Además, también utilizaban para imponerse e impactar al público pelucas y máscaras que no necesariamente eran máscaras bonitas, sino más bien eran máscaras como grotescas, porque lo que querían era llamar la atención del público e impresionarlos. Ahora vamos a terminar haciendo una diferencia entre la tragedia y la comedia. Ambos están dentro del género dramático y ambos fueron representados en esta época. En la tragedia teníamos obras muy serias y solemnes, en donde se tenía que buscar más una filosofía en las personas que lo podía ver, porque tenía que sacar enseñanzas, mientras que la comedia era de carácter más popular. Los protagonistas de la tragedia eran forzados a tomar decisiones difíciles que implicaban muchas veces la muerte de ellos mismos o de personas muy cercanas. Mientras que en la comedia tenemos personajes tipo, que son personajes que representan a un colectivo, como por ejemplo la vecina chismosa. Presentaban en la comedia una vecina chismosa con el fin de que puedan identificarse o identificar a alguien que conocen de esa forma y sentirse ellos, digamos, reflejados en esa actuación. Utilizaban argumentos conocidos en la tragedia, simplemente volvían a representarlos, mientras que la comedia eran temas intrascendentes, ya que esta comedia lo que buscaba era relajar a las personas entre tragedia y tragedia. El papel de la audiencia en la tragedia es muy importante, ya que lo que se busca es el sentirse, se busca sentirse de una manera identificado y experimentar emociones, mientras que en la comedia simplemente
Lo que se buscaba era hacer reír. Bueno, chicas, eso es todo y aquí está la explicación de la clase. Muchas gracias.